La aviación es posiblemente el campo que más ideas extravagantes ha tenido. Mientras los tanques responden a conceptos básicos, los aviones lo hacen con algo más avanzado, y donde no siempre se tiene la capacidad de tener éxito. Es por ello que a lo largo de la historia han existido diseños y conceptos tan extraños de aviones que resulta sorprendente que alguna vez se hayan pensado, y peor aún, que hayan podido volar. Ese es el caso del BV-141, un avión que por su extraña forma y concepto todos pensaron lo más obvio, pero que al final logró lo imposible y con creces. A lo largo de este video veremos la historia detrás de este avión, cómo se desarrolló y cómo fue su trágico final. Sin más, comencemos. Durante la segunda mitad de la década de 1930, la Luftwaffe, o Fuerza Aérea Alemana, estaba buscando un nuevo avión de reconocimiento que le otorgara a sus tripulantes un amplio campo de visión, puesto que los artefactos disponibles tenían severas limitaciones. Varias compañías se pusieron manos a la obra y comenzaron a trabajar en un nuevo diseño de avión que cumpliera con esa característica. Eso incluyó a Hamburger Flugzeugbau, la división aeronáutica de la empresa naval Blohm & Voss. El ingeniero Richard Bowe estuvo a cargo del proyecto y él comprendió algo que los demás no. Nunca se mencionó qué forma debía tener el avión. Bowe pensó en una solución poco ortodoxa para solucionar el problema que daba un avión simétrico, es decir, convencional. Como bien sabemos, la cabina se encuentra justo en medio del fuselaje, y a partir de una determinada altura se vuelve una estructura sólida y cerrada, por lo que es imposible ver qué hay debajo del avión sin hacer una maniobra que lo permita, o el piloto se exponga demasiado. Para Bowe, este problema debía ser corregido, y la cabina debía ser mayormente de cristal, lo que incluía el piso de la misma, y solo había una forma de hacerlo, convirtiendo la cabina en una góndola. Su idea era en cierto modo revolucionaria, pero había un problema. No se podía colocar una góndola de forma común en el fuselaje sin crear problemas aerodinámicos o mecánicos, y su solución fue tan simple como creativa: colocar la góndola a un costado del fuselaje. Dicha idea fue tan alocada e impresionante que Blohm & Voss no se negó. De hecho, lo apoyó en su desarrollo, y pronto tuvieron listo un primer boceto del avión. El nuevo avión de Bowe se denominó JA-141 y era bastante peculiar por su forma asimétrica, ya que el fuselaje constaba de dos partes, motor y botalón de cola. Típicamente hay una tercera sección intermedia que es la cabina, pero esta se había desplazado hacia la derecha en forma de góndola. Aunque sobre el papel se le cuestionó que este diseño tendría muchos problemas para volar, Bowe estaba completamente seguro de que no sería así, y el JA-141 volaría sin problemas. El motor que eligió para el avión fue un radial BMW 132N de 9 cilindros y 865 caballos de fuerza. El tren de aterrizaje era retráctil y se retraía hacia el fuselaje. Tendría una envergadura de 15 metros, una altura de 4.1 metros, una longitud de 12.15 metros y tendría un peso vacío de 3.170 kilogramos. El esquema del avión y sus características fueron enviados de forma inmediata al Ministerio de Aviación del Reich, o Reichsluftfahrtministerium, a partir de ahora RLM, quien al recibirlo lo rechazó al instante. Para ellos, el JA-141 era demasiado extraño y poco convencional, dudando siquiera si era posible construirlo, por lo que lo desestimaron de inmediato. Pero esto no detuvo a Bowe, quien ya se encontraba trabajando en un prototipo que estuvo listo en 1938. La forma del avión y su góndola tenían un diseño atractivo, digno de mantener en un museo como pieza de exhibición, pero nada más, puesto que nadie creía que sería posible que volara. Cosa que logró demostrar el 25 de febrero de 1938 cuando el JA-141-0 realizó su primer vuelo en el campo de pruebas de Rechlin.
Con una tripulación de 3 personas, un piloto, un observador y un artillero, el avión levantó vuelo y se mantuvo en el aire por un tiempo considerable, realizando maniobras de todo tipo, incluyendo simulaciones de ataque a tierra, que era un requisito secundario. Resultó ser que el avión era incluso más estable que sus contemporáneos, y era mucho más sencillo de operar que cualquier otro aparato. La prueba del prototipo llamó poderosamente la atención del RLM y de la Luftwaffe en general, además de otras compañías e ingenieros aeronáuticos. El éxito del vuelo del H-141C fue tal que Blown & Voss firmó un contrato de forma inmediata para la producción de 3 prototipos adicionales, y el RLM lo aceptó como avión de reconocimiento para la Fuerza Aérea, otorgando la designación de BV-141. Era momento de hacer valer la peculiar característica del avión. A lo largo de 1938, Blown & Voss construyó 2 nuevos prototipos, y aquí hay que poner especial atención, porque el orden de designación no es cronológico. El H-141C, que es el prototipo original, recibió el nombre de BV-141V2. El segundo prototipo se convirtió en el modelo oficial de Boeing y se le llamó BV-141V1. Y el tercer prototipo, BV-141V3. Mientras el V2 se mantuvo igual, el V1 era considerablemente diferente al primero, empezando porque la góndola aumentó de tamaño para albergar 2 ametralladoras MG-17 fijas en la parte frontal y 2 ametralladoras MG-15 móviles, una instalada en el dorso de la góndola y la otra en el cono de la misma. Ambos modelos eran de 7.92 milímetros y se le instalaron montajes para transportar 4 bombas de 50 kilogramos. Esto elevó su peso hasta 3.900 kilogramos. El BV-141V3 se diferenciaba de sus hermanos por poseer un fuselaje más grande, además de estar mejor armado. Sin embargo, no se tienen datos oficiales que especifiquen qué clase de armamento poseía, pero lo cierto es que sería lo suficiente para no solo defenderse, sino para atacar también. Se construyeron 2 aviones más, el V4 y el V5, estos 2 diseñados para el ataque a tierra, pero no hay mucha información disponible sobre sus características. Los 3 modelos hicieron varias pruebas a lo largo de septiembre de 1938. Los 3 demostraron ser eficientes, maniobrables y muy fiables. Ninguno tuvo problemas para volar, e incluso demostraron ser más versátiles que otros aparatos, incluyendo algunos cazas. Esto impresionó al RLM, quien estaba decidido a que el avión se fabricara en masa y fuese puesto en servicio, pero el Oberkommando de Luftwaffe, OKL, no lo quiso así. Para el OKL, el avión seguía siendo extraño y nada convencional, reteniendo el proyecto por un par de años hasta que finalmente, el 4 de abril de 1940, consiguieron darle punto y final al proyecto de Boeing. A través de varios contactos y usando sus influencias, el OKL logró convencer al RLM de que el BV-141 no era adecuado para sus propósitos y que su diseño poco convencional era un problema. Pero la excusa que terminó con el proyecto fue que el avión no tenía la suficiente potencia para volar adecuadamente. Sí, esa razón fue la que le dio un trágico final al programa de Boeing, quien no comprendía por qué el OKL diría algo así. De hecho, hubo varias quejas dentro del mismo, puesto que los pilotos que lo operaron durante las pruebas demostraron que el avión era todo lo que necesitaban y mucho más. Pero la decisión ya había sido tomada, y el FW-189 se declaró como el proyecto vencedor, y ya no se podía hacer nada al respecto. Puede que el proyecto fue marcado como finalizado por el OKL, pero para Boeing aún había esperanza, y estaba empecinado a demostrar que estaban equivocados con respecto a su avión.
Debido a que el OKL estaba poniendo demasiados obstáculos para que el BV-141 fuese aceptado, Bow comenzó a trabajar en 1939 en una modificación del avión para corregir el supuesto problema de la falta de potencia. Y en 1940, poco antes de que el proyecto se cancelara, logró culminar los denominados BV-141B, una versión repotenciada del prototipo original. Estos aviones poseían un motor BMW 801A0 de 1560 caballos de fuerza. Debido a la potencia del motor, la cola tuvo que sufrir una modificación severa volviéndose asimétrica y con un solo elevador dispuesto del lado izquierdo. Fuera de eso, los nuevos BV-141B eran idénticos a sus antecesores. El primer prototipo estuvo listo en 1941 y se construyeron 5 ejemplares hasta mayo de 1943. Estos aviones volaron en diferentes momentos de sus años, y a diferencia de los modelos A, los B no fueron tan eficientes. Resultó ser que la gran potencia que producía el motor desestabilizaba el avión y lo hacía más difícil de operar. Había vibraciones que afectaban el fuselaje y se volvió común que el tren de aterrizaje tuviera fallas constantes, especialmente a la hora de replegarse para aterrizar. El OKL en conjunto con el RLM solo necesitaron estos fallos adicionales para sepultar cualquier otro intento y rastro del proyecto, pero los pilotos y la Luftwaffe en general dieron muy buenas opiniones sobre los aviones y querían que los prototipos fuesen parte de una unidad experimental conformada únicamente por estos aviones. Pero ya nada se podía hacer con los altos mandos convencidos de que el BV-141 era un fracaso, y el proyecto ya estaba cancelado desde hace tiempo. Pese a todo ello, aún hubo una pequeña oportunidad para que esos aviones volaran una vez más. En otoño de 1941, en un punto donde aún se tenían altas expectativas sobre el avión, un BV-141B fue transferido a una unidad de reconocimiento en Großenhain para uso experimental. El avión se comportó de forma adecuada pese a los problemas que estos modelos tenían, y gracias a ello, los pilotos pidieron que todos los ejemplares fuesen transferidos para entrenar a las nuevas tropas, cosa que nunca ocurrió. En cambio, los aviones fueron llevados al Fliegerschützenschule 1 o Escuela de Entrenamiento de Tiro Aéreo 1 en Ramel-Sargos. Aquí fueron usados tanto para entrenar a nuevos pilotos como objetivos para otras aeronaves hasta 1944. Tras eso, todos los ejemplares se perdieron, culminando finalmente con la historia del BV-141. Sin más, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado, y si fue así, les agradecería mucho si le dieran like, comentaran qué les pareció y lo compartieran con sus camaradas. Nos vemos en la próxima entrega. Buen día.